Hoy nosotros hablamos de inteligencias en plural, porque son muchas y son diferentes, y es más, unas y otras se llevan a la gresca. Voy a dar unas cuantas definiciones sobre la inteligencia, porque también se puede contemplar de muchos ángulos, no solo las particularidades, sino la inteligencia misma como concepto. Definir es limitar. Inteligencia viene de intus legere, del latín, que significa leer por dentro. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia, lo voy a decir siguiendo el modelo del ordenador, es la capacidad para recibir información remota y reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Hay tres modelos en la historia de este concepto, tres modelos de inteligencia. La inteligencia monárquica, que habla de un factor rey, que es el que domina, el que gobierna este patrimonio. En segundo lugar, la inteligencia oligárquica, que significa que gobiernan unos pocos, como pasa en la famosa oligarquía griega, que son unos pocos los que gobiernan y mandan o hacen que una conducta pueda ser calificada inteligente. Y en tercer lugar, la inteligencia democrática, que es a la que yo me adscribo, y que significa que según los momentos y las circunstancias, unos elementos toman el mando y otros pasan a segundo plano. Por lo tanto, la inteligencia funciona de una forma muy rica y muy versátil. La inteligencia es polivalente, tiene muchas caras, muchos matices, y voy a referirme a una lista de inteligencias en plural, intentando desmenuzarlas para que los lectores, mientras me escuchan, vayan viendo en cuáles son más fuertes y en cuáles son más débiles. Inteligencia teórica es la propia del intelectual, del hombre de letras, del pensador, del filósofo, y significa la capacidad para entrar en los matices de los conceptos, la diferencia entre ser feliz y ser desgraciado, la felicidad, la diferencia entre desear y querer, entre amar y ser amado, la diferencia entre los distintos conceptos, por ejemplo, de la democracia, la diferencia entre el romanticismo y el renacimiento, la diferencia entre épocas pretéritas de la literatura, pensemos en la Edad Media, y la literatura moderna, los siglos de oros que han existido en la literatura española, el siglo de oro, el Renacimiento y el Barroco, siglo XVI y XVII, y el segundo siglo de oro español, que es nada más y nada menos que la generación del 27, que tiene su paternidad en Juan Ramón Jiménez por un lado y en Góngora por otro. Bien, inteligencia teórica. Inteligencia práctica es la facultad para resolver problemas sobre la marcha. Una persona que la tiene ensaya una solución ante un conflicto o una dificultad, algo que asoma en su vida inmediata. Inteligencia social, teórica, práctica, social. Es la facultad para moverse en el terreno interpersonal con soltura, con fluidez, saber defender los propios derechos y al mismo tiempo acomodarse en el entorno con el que uno se mueve. El ejemplo máximo sería las relaciones públicas y el ejemplo mínimo el tímido nato. Inteligencia analítica y sintética. Analítica es aquella modalidad que es capaz de desmenuzar un tema en sus distintos segmentos y trocearlos y verlos como en una panorámica. Inteligencia sintética, dar la imagen fundamental sobre algo. Por ejemplo, yo en mi consulta diaria, con mucha frecuencia, los pacientes que vienen por primera vez, casi nunca los veo yo de entrada, los veo de salida, los veo a alguno de mi equipo, pero le pregunto a alguno de mis ayudantes, dime los 3 problemas fundamentales de esta persona. Sintetízame, ¿no? Resúmeme, o las 2 cosas esenciales por las que esta persona viene a nuestra consulta, ¿no? Inteligencia creativa, que es aquella que tiene facultades para fabricar un mundo de belleza, de imágenes, que sale de su interior. Pensemos, yo hablaba antes de la literatura, tengo una gran pasión por la poesía. La poesía vive en este momento en las catacumbas. Dice Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Dice,
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Dice Antonio Machado en una preciosa poesía que le llamó acróstico, que le llamó inventario galante: tus ojos me recuerdan las noches de verano. Pensemos en García Lorca, en el romancero gitano, Antonio Torres Heredia y Eugenio de Camborio, con una vara de vin me va a Sevilla a ver los toros. Pensemos en Mozart, en Beethoven, en los grandes músicos rusos, empezando por Tchaikovsky. Pensemos en la pintura española de vanguardia. Los tres grandes pintores de vanguardia del siglo XX son españoles: Picasso, Dalí y Miró, los tres grandes genios. Por lo tanto, la creatividad. Hay mucha gente que puede ser, pensemos en un ingeniero, un arquitecto, un médico, que tiene una inteligencia muy desarrollada para lo suyo, pero no tiene esta facultad, no la ha trabajado, la creatividad. Inteligencia matemática. Hoy muy importante, la expresión del mundo, el lenguaje estadístico. Las estadísticas no hacen hombres sabios, pero sí hombres prudentes. Entonces, nos da el mundo en un lenguaje matemático. Hoy tiene una enorme importancia, pensemos, todas las investigaciones están en ese sentido muy fuerte. Yo, que he sido investigador al principio de mi vida académica, casi todos mis trabajos estadísticos tenían un componente estadístico. Pienso ahora en mi libro, que fue mi tesis doctoral, estudios sobre el suicidio, que apareció en Salvat hace ya muchos años. Había un trabajo estadístico de 213 intentos de suicidio que yo había visto, había estudiado con un protocolo de investigación, y había un tratamiento de los datos, y hablando del año 77. Inteligencia auxiliar. Esta es muy importante hoy, sobre todo en los estudiantes, pero vale para todo. La inteligencia se define así: son aquellas herramientas que están dentro de la inteligencia general y que le dan nivel y le dan altura. Y son el orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia, la constancia, la perseverancia en lo pequeño, la voluntad, no hago lo que me apetece sino lo que es mejor para mí, la motivación, lo que me mueve a hacer algo, y la capacidad de observación. Orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de observación. Y tomar nota. Tuve una celebración judía en la sinagoga de Madrid y me encontré con que el rabino celebraba un día especial que era el Bat Mitzvah, que era el paso de una chica de la pubertad a la adolescencia. Y el rabino dijo, en un día tan especial como este, quiero comentarles una sentencia del Talmud. Y yo cogí enseguida mi blog y apunté. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor, y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Yo fui apuntando, no llegué al final porque iba muy rápido, y al terminar la ceremonia me acerqué al rabino y le pedí que me terminara la frase. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional hoy tiene una enorme importancia. Viene de la mano de Goleman, uno de los padres de este pensamiento, y significa la facultad, la capacidad, el arte, la categoría de mezclar los instrumentos de la razón y de la emotividad, y que es fundamental, y que tiene muchos lenguajes. Significa la identificación de los estados de ánimo por los que pasamos. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de mi vida? Pensemos en el terreno afectivo, pues la importancia en las relaciones conyugales, relaciones de pareja, que son tan importantes, ¿no? Y hay muchos lenguajes en ese sentido. Voy a decir 3. Como botón de muestra: el lenguaje verbal: te quiero, te necesito, te amo, perdóname por aquello que ocurrió. El lenguaje no verbal, el lenguaje subliminal, es decir, es la complicidad, que es enormemente importante. Y en tercer lugar, el lenguaje epistolar. Significa el lenguaje de una carta
una epístola en sentido clásico y una carta en sentido moderno. Hay un libro de José Antonio Marina que se llama Cartas de Amor, que es un libro de Planeta, de temas de hoy de Planeta, y en donde este escritor español trae a colación ejemplos estelares de cartas de amor muy bien hechas. Muchas veces puede ser una carilla, una página solo, en el que uno pide perdón o dice algo a la otra persona de una forma contundente. Pues bien, esta inteligencia me parece importante. Seguimos en esta lista, inteligencia fenicia. Los fenicios es un pueblo mediterráneo al norte de Israel, lo que hoy es Líbano. Los fenicios conquistaron el Mediterráneo a través de los cedros, a través de las embarcaciones que hicieron. Significa la inteligencia para los negocios. Y esta es una modalidad. Hay mucha gente, pensemos, un pensador, un filósofo, no está en los negocios, está en otra cosa. En cambio, el negociante está en otro mundo, en la capacidad para mover su producto, venderlo, llevarlo de aquí para allá. Inteligencia artificial hoy está muy de moda, es decir, que esta tiene una enorme dimensión, porque se ha colado en muchos elementos de nuestra vida ordinaria y que tiene una enorme trascendencia. Y finalmente quiero terminar con esta inteligencia para la vida, que es, lo decía Valle Inclán en Luces de Bohemia, tú no has sabido vivir. La inteligencia para la vida es saber gestionar los grandes temas de la vida personal y hacerlos de forma sistematizada. Esto indica una disciplina militar y deportiva, no diríamos solamente militar y deportiva, y es poner lo que es importante, lo que es secundario en nuestra existencia.